que el Espíritu Santo está en nosotros y nos ha ungido. La manifestación de su poder transformador cambiará las tinieblas en luz, la miseria en abundancia, la cautividad en libertad, la ceguera en visión y la opresión en paz. ¿Qué batalla estás librando? Dios les bendiga a todos. Estamos muy contentos, muy felices de poder estar con ustedes una vez más. Le damos muchas gracias a Dios que nos permiten poder compartir esta palabra, que nos fortalezca y nos dé sanidad, nos dé fuerza, nos dé vitalidad. Quiero enseñarles algo poderoso el día de hoy. En Lucas capítulo 4 aparece Jesús enfrentando la tentación contra el diablo. Yo le llamo a esto el poder transformador. ¿Por qué? Porque después que pasa la tentación, Jesús abre un panorama bendito. Quisiera que todos tuviesen acceso a esa palabra para que puedan observar cómo detalle a detalle Jesús va presentando las cosas que podemos hacer como reino, que podemos hacer como iglesia, que podemos hacer como personas que hemos conocido al Dios Todopoderoso. Les leo de introducción Lucas capítulo 4 versos 18, 19, 20 y 21. Dice así. Dice Lucas 4, 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Quiero poner su atención en esto. Estamos nosotros viviendo un momento tan complicado, y quiero mostrarles unos cuadros que van a aparecer allí para que usted pueda ver las cosas, las batallas a las que tenemos que enfrentarnos después de un tiempo de pandemia tan complicado. Estas son las cosas que aparecen hoy en el escenario de la experiencia humana. Temor. Las personas se exponían ante la pandemia a un nivel de temor, pero en la pandemia el temor creció en las personas. Muchas personas están bregando con temor, crisis económicas, enfermedades crónicas, depresión, decepción, angustia, fuertes ataduras sexuales, emociones fuera de balance, sensibilidad o hipersensibilidad, soledad, tristeza, abandono, rechazo, crueldad, desesperanza, serios problemas mentales, emocionales, espirituales. Estas son las cosas a las que la iglesia debe responder. Como iglesia no podemos ser indiferentes ante estas batallas humanas que la gente enfrenta, que la gente experimenta. Pero note que Jesús se levanta de la tentación, venciendo la tentación, pero aparece en la escena del capítulo 4 de Lucas diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Esto es para que logremos entender en el momento mismo que entregamos nuestra vida a Cristo como Salvador, el Espíritu de Dios, esa bendita persona, viene a ser morada en nosotros, no un momento, sino para siempre. Y el Espíritu de Dios que está en nosotros es el consolador que nos guía, nos guarda, nos protege, nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da dones, nos da capacidades, afirma los llamados.
Es una obra maravillosa. Y dice aquí en Lucas 4 que hay 6 dimensiones de poder que la iglesia debe echar mano para poder ministrar a las personas que están atravesando momentos difíciles. La iglesia no es un ente débil. La iglesia no nació como un organismo digno de lástima. La iglesia nace en poder. La iglesia nace en fuego. La iglesia se mueve bajo la autoridad del Espíritu Santo. Y en esa misma dimensión Jesús menciona todo lo que la iglesia, lo que estaba en Él, lo que estaba en Cristo, ahora está en la iglesia. Por ejemplo, dice el 4:18, para dar buenas nuevas a los pobres. Si usted lee Isaías, la palabra hebrea para pobres ahí está hablando de personas que económicamente, espiritualmente están desamparados, pero económicamente están desprotegidos, desposeídos. Y dice que la unción, el poder del Espíritu Santo ha venido para que cuando la salvación llegue a un hogar, llegue a un ser humano, llegue a una comunidad, esa comunidad o esa familia o esa persona cambien su estructura económica, cambien su nivel de recursos, sea transformado por la presencia de la unción, por la presencia del Espíritu Santo, por la presencia del poder de Dios en la vida de esa persona, de esa familia y de esa comunidad. Transformación. Ustedes pueden notarlo y vamos a experimentarlo. Personas que gastaban en cosas que no tenían provecho, el alcohol, drogas, juegos de azar, etcétera. Ahora invertirán sus recursos en sus hijos, su familia. La comunidad entera que estaba sumida en el alcoholismo va a ser transformada cuando el evangelio de poder llega a una persona, a una vida, a una familia, a una ciudad. Es transformada, la economía es transformada y la iglesia es parte de ese proceso transformador. En segundo libro de Reyes capítulo 4 se nos narra una historia interesante, un escenario bastante complicado. Dice que había una viuda cuyo esposo era profeta y él falleció dejando complicada su familia bajo los efectos de la deuda. Yo le pido a Dios que tu economía sea transformada y que si estás pasando situaciones difíciles en tu economía, confíes en el poder de Dios. Quiero que leas los pasajes de segundo libro de Reyes capítulo 4 del 1 en adelante. Dice que esta mujer fue donde el profeta, o sea, se acercó a la persona correcta, buscó la sabiduría correcta, la del reino de Dios. Si estás pasando una crisis, acércate, busca un lugar donde te den una palabra de aliento, de esperanza, que vas a salir de esa situación, de ese atolladero, y tu vida se va a levantar. Esta mujer estaba a punto de perder no solamente sus tierras, su casa, sino sus hijos iban a ir esclavos, producto de una mala decisión de su esposo. Surge una idea. El profeta preguntó: dime, ¿qué tienes en casa? Yo pregunto hoy, ¿qué tenemos en nuestras casas? A veces tenemos un montón de cosas que no necesitamos y lo que deberíamos tener no lo tenemos. Yo le pido a Dios que en tu casa esté la presencia de Dios, que en tu casa esté una palabra viviente en tu boca, declarándola constantemente, que en tu casa esté la paz gobernando, que en tu casa esté Dios siendo exaltado, porque si Dios está allí, vas a salir. Dios se va a manifestar de una forma que jamás imaginaste. Esta mujer jamás se imaginó que en su propia casa estaba el inicio de lo que sería su propia liberación. Dice la palabra que el profeta dijo: dime, ¿qué tienes en casa? Dijo: bueno, yo tengo en mi casa una pequeña vasija con aceite. Y ahí se desató el milagro. Se desató como ella no jamás esperó.
Así es Dios. Dios hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tú no sabes qué salida tendrá tu compromiso financiero. Tú no sabes cómo se pagará ese recurso, pero Dios tiene una respuesta. Cuando en nosotros, nuestra capacidad, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento no da para dar una respuesta, es el tiempo de darle espacio a la palabra. La palabra tiene respuestas, tiene caminos, tiene escenarios que no hemos visto y lo vamos a ver. Y en ese momento la mujer entendió que la palabra trajo una idea, una oportunidad, pagó su deuda, saldó con sus acreedores lo que estaba mal y siguió viviendo su vida. Eso es cuando dice la palabra para dar buenas nuevas a los que están pasando momentos de pobreza. Segundo, dice acá, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son estas personas? Personas que han tenido pérdidas irreparables, luto, pérdida de un pariente, una herida por una traición. Son personas que van por la vida con un quebranto de corazón. Y si ese quebranto de corazón no se sana, no se libera, estamos muy proclives a ir en la vida culpando a Dios, culpando a los hombres, culpando a la vida, cayendo en amargura. Hay un ejemplo en la palabra. En el libro de Ruth, capítulo 1, del 1 hasta el verso 5, declara que había una mujer llamada Noemí. Noemí significa dulzura o placentera. Su marido y sus 2 hijos deciden salir de una tierra de Belén e ir a Moab, y allí muere su esposo, mueren sus 2 hijos, y esta mujer no pudo superar inicialmente el luto de la muerte de su esposo, la muerte de sus 2 hijos, y amargó su alma a grado tal que pidió que no le llamaran Noemí, sino Mara, amargada. Hay muchas personas que han perdido pérdidas dolorosas y no han querido el bálsamo de la sanidad, el bálsamo de la liberación, el bálsamo que solo proviene de la mano de Dios. Si estás pasando momentos así, dice la palabra que hay oportunidad para soltar el luto y que Dios ponga sobre ti un manto de alegría y de gozo y de exaltación. En Lucas, dice la palabra en Lucas capítulo 7, versos del 11 en adelante, que Jesús iba predicando el evangelio, y cuando llegó a cierta ciudad llamada Naín, llevaban en un féretro de un niño, y él se conmovió en ese momento. Quiero que usted lo pueda ver. Dice la palabra que él se conmovió y levantó del féretro al muchacho. Y escuche lo que sucedió acá. Dice la palabra que cuando la gente vio el milagro, la gente se sorprendió. La gente estaba con gozo, con alegría, viendo aquel milagrazo, porque estaba sanando una herida, estaba sanando la soledad de una mujer que solo tenía un niño, solo tenía un muchacho y había muerto. Eso es cuando se cumple la bendita palabra que Dios vino a sanar a los que están quebrantados en el corazón. Personas que tienen heridas en su alma, que están fragmentadas por pérdidas reales, que duelen, que son irreparables, pero que no podemos vivir nosotros en luto permanente, sino levantarnos y saber que Dios es un Dios que sana las heridas y pone nuestra vida en marcha. Dice el Salmos capítulo 4 verso 1 que Dios es el Dios que está desatando, que Dios está ensanchando en el peor momento. Cuando estaba en mi angustia, dice el pasaje, tú me hiciste ensanchar. Ensanchamiento es dando nuevas oportunidades, abriendo nuevos caminos. Eso es el poder transformador de la palabra cuando le abrimos el corazón. Dice el mismo verso 18, a pregonar libertad a los cautivos. Una persona cautiva es una persona que está atada, que está gobernada de alguna forma por algún tipo de ligaduras, ataduras, adicciones
que no se pueden soltar en su propia fuerza, en su propia capacidad, en su propia voluntad. No es posible que algo venga en su vida, pero necesita el poder del Espíritu Santo que rompe esa cautividad. Dice la palabra de Dios que había en Lucas capítulo 13, Jesús llega a la sinagoga, y quiero poner estos dos pasajes en contexto, porque había una mujer allí en Lucas 13. Dice que Jesús llega y había una persona allí, mujer, que caminaba encorvada, que no había forma que pudiera levantar su cabeza. Él estaba cautiva de un espíritu que la atormentaba y solamente permitía ver hacia abajo. Cuando Jesús ve el cuadro, esa mujer lleva 18 años. 18 en la Biblia es una cautividad total, sin posibilidad de poder ver libertad. Pero Jesús llegó con el evangelio del reino, que tiene poder para romper toda cautividad. Y entonces Jesús le pone las manos y esa mujer queda libre de ese azote. La gente se molesta, pero Jesús pregunta. Esta es la pregunta, la respuesta, la esencia del poder del evangelio. Jesús dijo: y a esta hija de Abraham, porque es lo que somos en Dios, tenemos una descendencia de fe. Nuestra fe tiene sentido, propósito y poder, porque está demostrado que tiene efectos poderosos. Y a esta hija de Abraham, que Satanás la había cautivado por 18 años, ¿no se le debía dejar libre? Esa fue la pregunta de Jesús en un momento duro. Otra mujer en Mateo capítulo 15, es una mujer extranjera, llegó a pedirle a Jesús un milagro. Dijo: mi hija es gravemente atormentada por un demonio y no sé qué hacer. Jesús primero estaba alimentando la fe de esta mujer. Es una mujer extraña y todo el mundo está viendo la escena, que esta mujer se postra. Jesús no le hace caso. Los discípulos le piden que la despache, que la despida. Estaba dando voces. Pero llega un momento donde esta mujer captura la atención de Jesús. Está cautiva. La hija de esta mujer está cautiva por un demonio. Ella lo sabe. Ella sabe que no tiene fuerzas, capacidad ni inteligencia para hacer libre a su hija, pero sabe que una sola palabra de Jesús puede provocar una liberación. Y aquí dice: a predicar, a proclamar, a pregonar libertad al que está cautivo. ¿De qué estás cautivo? Jesús vio a esta mujer. Dijo: mira, mujer, no es correcto tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Parece una expresión grosera, que lo es en verdad, pero esta mujer ni con eso se detuvo. Dijo: Señor, yo entiendo todo lo que me acabas de decir, pero quiero decirte algo. Aún los perros comen la migaja que cae de la mesa de sus amos. Cuando Jesús oye estas palabras, lo que entendió es que esta mujer tenía pasión, tenía hambre por ver a su hija en completa libertad. Pregunto: ¿cuánta hambre tienes de ver a tus hijos libres? ¿Cuánta hambre y pasión tienes por ver a tu familia libre de las opresiones, brujería, hechicería, enfermedades crónicas? ¿Cuánta pasión tienes? Eres creyente y tu familia está cautiva. Eres un creyente y tu familia está atravesando momentos difíciles. ¿Cuánto deseo hay de verlos libres? ¿Cuánta pasión hay por ver comunidades que están bajo el manto de la brujería, idolatría, pobreza, miseria? ¿Cuánta pasión tenemos por verlos libres? Por eso es el evangelio transformador, el poder transformador de la palabra. Jesús no dijo más: mujer, vete, como has creído, así sea con tu hija. Que se haga con tu hija como has creído, y fue libre completamente. Así oro hoy: como estás creyendo, así se haga contigo. Que veas completa libertad a tu familia, tu matrimonio, tu economía, tu mente, tu corazón, de todo lo que te cautiva. Esa adicción
Eso que ha estado, ese mal hábito que se pegó a tu vida, hablar mal, pensar mal, etcétera, cualquier cosa que se ha pegado a tu vida y se ha convertido en un estorbo para tu crecimiento, para tu madurez, hoy eres libre en el nombre de Jesús. Dice la palabra: y vista a los ciegos. Jesús sanó personas que estaban ciegos. En San Juan capítulo 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento llamado Bartimeo, y se armó un tremendo escándalo porque la gente religiosa, la gente que solo tiene letra, no puede ver el poder de Dios. Yo le pido al Dios del cielo que esta palabra cambie tu mentalidad. El evangelio no se hizo para discutir, se hizo para vivir. El evangelio es práctico, es poderoso porque funciona, y tenemos que ser consistentes con que Dios puede sanar. Si existe una persona que está padeciendo de la vista física, Dios puede obrar en tu vida y darte ojos nuevos, una vista completamente nueva con una sola palabra. Una palabra de autoridad puede cambiar problemas en tu visión, y no solamente en tus ojos, sino en todas las áreas de tu cuerpo, porque Él es el Dios sanador. Pero Jesús en Lucas, siempre en Juan capítulo 11, discutiendo siempre sobre el milagro de Bartimeo, Jesús dijo: ahora ustedes están ciegos porque dice que ven. Parece un texto extraño, pero lo que está diciendo es que si nosotros, teniendo nuestra vista que funciona bien, no tenemos visión, no tenemos esa pasión por ver un futuro glorioso para nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras comunidades, nuestras iglesias, nuestros negocios, nuestras empresas, nuestra ciudad, nuestro país, entonces estamos ciegos. Y no hay cosa más terrible que perder la visión en la vida. No hay cosa más horrible que tener sus ojos y no poder ver lo que Dios quiere traer. Podemos culpar a uno y al otro, y podemos levantar cualquier tipo de argumentos por qué no salir adelante, pero muchísimas veces no salimos adelante porque la visión es muy corta, o no tenemos visión y estamos enceguecidos. Yo le pido a Dios que en este momento le pidas a Dios y le preguntes: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo sacar adelante mi familia? ¿Cómo sacar a mis hijos a un mejor nivel? ¿Cómo sacar a mi familia al siguiente paso por tu bendita palabra? Y Dios te dará sabiduría, te dará ideas creativas, te dará poder, te dará autoridad, revelación, una palabra, una puerta se abrirá, porque el que pide visión, aunque dice la palabra, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ese es nuestro Dios. También dice: a poner libertad a los oprimidos. Una persona oprimida es una persona que está atormentada por diversas situaciones de índole espiritual negativo, destructivos, satánico. La Biblia dice en Marcos 9, había un hombre que tenía un niño de aproximadamente 12 años. Ese niño era lunático, y dice que el demonio lo tiraba en el agua, lo tiraba en el fuego, echaba espumarajos. Y una mañana ese hombre se atrevió a llevar a su niño a los discípulos, y los discípulos no pudieron sacar ese demonio. El hombre está frustrado, pero de repente se aparece Jesús en la escena. Le dice: mira, al que cree todas las cosas le son posibles. Al que cree todas las cosas le son posibles, porque ese hombre ya había perdido de alguna forma la fe de que su hijo podía ser liberado. Pero dice que Cristo vino. El evangelio del poder transformador vino a dar libertad a los que están atormentados por diversas opresiones demoníacas, satánicas.
Entonces el hombre respondió: Señor, creo, ayuda mi incredulidad, porque había perdido la fe, había perdido la expectativa, había perdido la esperanza, viendo que los discípulos no pudieron hacerlo. Los discípulos vieron a Jesús hacer aquel tremendo acto de liberación de aquel muchacho. El muchacho quedó libre y el papá se fue feliz, porque el evangelio transformador nos hace libres de cualquier opresión. Opresiones son tormentos mentales. Te di la lista al inicio: el temor, enfermedades crónicas. Un día te duele una cosa, otro día te duele otra cosa del cuerpo. Depresión, decepción, angustia, fuertes problemas emocionales, espirituales, soledad, tristeza, abatimiento, abandono, rechazo, problemas serios de sexualidad. Y son opresiones que están en el ser humano, y necesita el poder transformador de su palabra. Y cierra el versículo 19 diciendo: a predicar el año agradable del Señor. Le voy a hacer un paréntesis ahora. En Levítico capítulo 5 aparece una gran celebración que era llamada por los hebreos, era llamada el año agradable, que se celebraba cada 50 años, llamado el año del jubileo. En ese año pasaban tres cosas: había perdón, había restauración y había restitución. Había perdón de todo tipo de problemas, necesidades, y perdón de problemas emocionales, perdón familiar, pero también había perdón de deudas. Se perdonaban las deudas, las herencias volvían a sus dueños, las herencias volvían a manos de sus propietarios, y era un tiempo de gozo, de alegría. Le llamaban año agradable, año de jubileo, año de júbilo. Y dice la palabra aquí que Cristo vino, el evangelio transformador vino para declararnos el año agradable. Nosotros no podemos estar esperando año agradable cada 50 años. Este es el año agradable del Señor, y en este año, este día, puede recibir perdón, y puede recibir restitución, y puede recibir restauración. Perdón, porque si le abrimos el corazón con arrepentimiento, Él nos perdona. Restitución, porque todo lo que se ha perdido, Dios puede traerlo de nuevo. Y restitución es porque el Dios del cielo tiene favor a nuestra vida, puertas abiertas para nosotros. Dice Deuteronomio 28:12 que Dios abrirá las ventanas de los cielos, que Dios abrirá su buen tesoro del cielo, derramando favor, derramando gracia, porque es un año. ¿Cuál es el año agradable, pastor? Todos los años que Dios nos dé son años agradables, porque podemos disfrutar el perdón, porque podemos recibir de Dios la restauración. Lo que se ha perdido, lo que se dañó, lo que se perjudicó, podemos recibirlo de nuevo, pero no como se fue, sino mejorado y multiplicado. Ese es nuestro Dios. Israel como nación estuvo cautiva mucho tiempo con los egipcios, después en Babilonia, después con Roma. Pero Dios siempre que se terminaba el tiempo de cautividad, cuando se terminó el tiempo de cautividad con los egipcios, los sacó con manos llenas. Cuando se terminó la cautividad de los 70 años en Babilonia, dijo Dios: siembren, cosechen, reciban, porque la mano de Dios estaba allí. Pero nosotros hoy no vamos a estar esperando una celebración cada 50 años, sino este es el año donde Dios restaura tu familia. Este es el año donde el perdón de Dios se levanta. Este es el año donde tu sanidad está llegando. Este es el año donde puertas de Dios están llegando para ti. Pero necesitamos abrir el corazón al poder transformador de su palabra. Déjeme cerrar este día. Cerrar. El poder transformador, primero, dando buenas nuevas a los pobres, sanando a los quebrantados de corazón, pregonando libertad al cautivo,
dando vista al ciego, poniendo en libertad al oprimido y predicando, proclamando que este es el año donde cosas grandes pueden pasar. Tu año puede cambiar, comenzando de la apertura de nuestro corazón para con nuestro amado Señor y Salvador. Si no conoces a Jesús como Salvador, ese es el momento. Este es tu año. Este es tu momento especial. Este es el año agradable donde podemos entregarnos a Dios. ¿Por qué no haces conmigo esta sencilla oración diciéndole: Señor Jesús, yo te entrego hoy mi corazón. Recibo hoy esta palabra que me sana, que me libera, que me perdona de todo cautiverio y me hace libre, Señor. Muchas gracias por mandar a Jesús a morir por mí en la cruz. Yo te recibo hoy y te serviré todos los días de mi vida. Gracias, Señor. Si hiciste esta oración, Dios ha entrado en tu vida hoy. Están nuestros teléfonos, redes sociales. Conéctate. Queremos conectarte con una iglesia para que crezcas y desarrolles como un discípulo y lleves esta palabra hasta lo último de la tierra. Y quiero terminar este pensamiento para pedirles a todos: abramos el corazón a esta bendita palabra. Tienes un lugar donde sentarte y comer esta palabra. Tienes un lugar maravilloso donde esta palabra puede establecerse en tu corazón. Y entonces habrá un cambio en tu economía. Habrá libertad de toda cautividad. Habrá libertad de toda enfermedad. Tendrás visión, tendrás impulso para el futuro. Y el Dios del cielo te anuncia que este es tu año. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el rostro de Dios brille en tu vida, trayendo favor, sanidad, bondad, misericordia, apertura, y que tu boca se abra para proclamar que este es el año de la buena voluntad del Señor. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones para todos. Este es el año agradable del Señor. Hay perdón, restauración. Dios te bendiga poderosamente.